va a ser un conversatorio, digamos, distinto, atípico, fuera de lo convencional, de lo que se venía, porque lo planteó muy bien, en que sea un conversatorio, que conversemos entre todos y que se vayan planteando las cuestiones que vayan surgiendo en ese momento. Bueno, la quiero presentar a Paula, mencionarles algunas cuestiones significativas de sus antecedentes, como para que sepamos a qué se dedica. Paula es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, y tiene numerosos posgrados. Y entre los que ellos destaco, digamos, en los que está especializada, digamos, en el diagnóstico de atención, en el diagnóstico y atención pedagógica de niños con altas capacidades, por una asociación española. También está especializada en el área por la Universidad Nacional de Córdoba, con el posgrado, digamos, de desarrollo de altas capacidades en la infancia, y también otros posgrados interesantes e importantes que hacen a su formación en la clínica psicoanalítica de niños y adolescentes. Paula es creadora y directora de Trampolín, que es un espacio terapéutico, pedagógico para el desarrollo y el potencial de niños y adolescentes. Y en su clínica, además de trabajar, digamos, todo el área clínica, consultorio con niños, adolescentes, también hace la atención y el diagnóstico con personas con de altas capacidades. Tiene numerosos congresos, disertaciones en congresos, numerosas publicaciones. Así que bueno, no tengo duda que es alguien quien nos va a ayudar a formarnos en esta área, en estar que poco hablamos, que poco se habla, que poco se dice. Así que bueno, eh, muchas gracias Paula por este espacio, te agradecemos desde la facultad tu disposición. Y abiertos, digamos, que a partir de este conversatorio, de este encuentro que tengamos, quizás se puedan establecer otras líneas, digamos, de investigación, líneas de estudio dentro de la facultad. Bueno, Bien. muchas gracias Marcelo, Aida, Constanza por el espacio de la universidad, toda la universidad Santo Tomás. Me encanta poder estar hoy acá. He planteado, como lo dice Marcelo, un espacio diferente a lo Sí. convencional como clase. Yo creo que es bueno apostar a la construcción de conocimientos y creo que todas las dudas que vayan a poder como pensarlas desde distintos puntos de vista, cada uno tendrá su trayecto ya hecho y por hacer también, así que espero poder estar a la altura de las expectativas y que lo disfruten igual que yo siempre disfruto estos espacios. Sin duda que sí, sin duda que sí. Como es un espacio distinto, una modalidad distinta que a todos a mí me sorprende, en donde no esperar la clase, el power, todo eso, por ahí, bueno, vemos que todos los tenemos silenciados los micrófonos y si alguien quiere participar, opinar, hablar, dar su idea, compartir su experiencia, puede levantar la manito, así vamos intercambiando y nos vamos colaborando en esta construcción. Bien. Paula, yo tengo una pregunta para arrancar. Perdón que Rompiendo el hielo. yo siempre soy el que hablo y bueno, tenés que hacer callar, creo. Por ahí esto, porque en el grado nosotros no tenemos la formación en el tema esto de las altas capacidades. ¿Tá? Por ahí tenemos más formación y nos brindan mayor información respecto a todo lo que son, entre comillas, digo, discapacidades, y no de esto de las altas capacidades. Discapacidades lo hablo siempre de la falta, de lo que falta. ¿Y cómo se podría definir, cómo lo podríamos, no sé si definir, pero encuadrar esto de las altas capacidades?
Bueno, está buenísima tu pregunta y además tu observación, Marcelo, en esto de que sí, claramente que en los cursos de grado, incluso de posgrado, tampoco hay formas. A ver, yo en los posgrados anteriores que hice antes de empezar con las altas capacidades, si bien he visto niños, adolescentes, he visto adultos, familia, nunca se nombró en ningún lado las altas capacidades. Después, si quieren, podemos ahondar en el tema legal en Argentina, porque es todo un tema, porque al no haber leyes, es una temática muy invisible todavía, si bien en los últimos 20 años se ha trabajado bastante. Pero bueno, a ver, básicamente sí estoy de acuerdo con esto, que se le da mucha más relevancia y tiene mucha más visibilidad el tema de las discapacidades, trastornos, déficit, todo lo que conocemos, que sí han ganado, por suerte, muchísimo terreno en el sentido de lo legal. Entonces sí se ha trabajado y se viene trabajando mucho, y entonces en las formaciones de grado y de docentes está, ¿no? En los magisterios. Las altas capacidades, a ver, si hablamos, ya que hemos hablado de discapacidad y pensamos en nuestra curva, en la campana de Gauss, las discapacidades se encuentran en el lado izquierdo, de lo que se correría de la norma, y las altas capacidades van hacia el lado derecho, ¿sí? ¿Qué serían las altas capacidades? Serían justamente esta expresión, ¿no?, de lo que sería la neurodiversidad, que tenemos dentro de esa curva, tenemos un montón de posibilidades, en donde la alta capacidad dota a la persona de una alta habilidad intelectual, pero también de una enorme sensibilidad, ¿no? Esto está bueno pensarlo, porque siempre que uno habla de alta capacidad, viene qué inteligente que es. Claro, claro. En general, sí, decime. No, perdón que meta la cuchara ahí, y pensando en esto, cuando hablamos de la alta capacidad, y que valga la aclaración, me gusta esto de que no tan solo hablamos de la inteligencia académica, porque la cultura, digamos, estamos atravesados por la cultura en donde parece que cuanto uno más sabe, cuanto uno es más inteligente, ¿está? Y por ahí nos olvidamos de esta otra parte que vos decís, en donde también hay una sensibilidad, ¿tá?, donde se integra a esas capacidades. Sí, hay que pensar que, a ver, el cerebro de la persona con alta capacidad es un cerebro que viene como con un cableado distinto, si se quiere, ¿no? Tiene sus diferencias morfológicas y estructurales y por lo tanto funcionales, ¿no? En donde hay un montón de estudios que se han ido realizando y que todavía se siguen realizando, no está todo dicho para nada en el mundo del cerebro, en donde hay mayor sustancia gris y blanca, por lo cual hay mayores conexiones neuronales, ¿sí?, porque tenemos mayor número de neuronas, y además a la sustancia blanca también, al tener mayor densidad, hay mayor velocidad. Entonces lo que siempre se compara, ¿no?, es como que el cerebro estándar sería una red de rutas, las rutas que conocemos nosotros, con sus baches, con sus problemas de señalización, y en el cerebro de alta capacidad sería una red de autopistas, ¿no? ¿Qué pasa acá? No es, de nuevo, no es solo la inteligencia, sino que también el sistema límbico también tiene mayor densidad, entonces, de sustancia gris blanca, el cuerpo calloso también, entonces hay mayores conexiones entre ambos hemisferios, por lo cual tenemos la alta sensibilidad en los dos aspectos, tanto en el emocional como en las sensibilidades de los 5 sentidos, ¿no?, en lo sensorial. Por eso también la idea de invitar a los estudiantes de TEO, porque van a recibir, deben recibir también, ¿no?, un montón de consultas, justamente, ¿no? Es la típica de me molestan las etiquetas, las medias, o a veces como un deleite por determinadas texturas, o problemas de alimentación. También por eso a los estudiantes incluso de nutrición les viene bien esto, porque puede ser, ¿no?, o por determinada textura de la comida o el color, ¿no? Entonces empiezan a ser muy selectivos, o quizás un niño, una niña muy chiquititos, de 4 o 5 años, donde ya tiene conciencia del sufrimiento animal, entonces decide ser vegetariano, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque hay mucho sentido de la justicia, ¿no?, desde muy temprana edad. Entonces, bueno, todo esto nos trae como un abanico de cuestiones en donde uno puede más o menos hacer como una lista exhaustiva de las características de las altas capacidades, pero
son todos muy diversos, ¿no? Es Claro, un mundo muy heterogéneo. claro, en función de lo que vos estabas planteando, te iba a preguntar eso, si hay un perfil, si hay un perfil este, de estos chicos, ¿no? Hayan levantado la mano por ahí. Ahí te contesto y le damos a Aida Dale. la palabra. Sí, a ver, a mí me gusta pensar, si bien hay una teoría donde hay 6 perfiles de superdotación en realidad, hay un autor que se llama Dabrowski, que él habla de sobreexcitabilidades, ¿no? Y describe 5 sobreexcitabilidades. Una de ellas es la intelectual. Entonces, el niño o la niña que no para de hablar, ¿no? Que tiene verborragia, que pregunta todo el tiempo, son niños que preguntan desde muy temprana edad, y a veces cuestiones existenciales, ¿por qué la muerte? ¿No? ¿Cuál es el origen de tal cosa? La imaginativa, donde hay todo un mundo imaginario ahí, ¿no? De fantasía, amigos imaginarios hasta edades que si uno no supiera de esto preocuparía, pero ¿no? Cuando entra dentro del cuadro es parte. Tienen como un gran mundo interior. También está el emocional, que ahí, ¿no? Esto tiene que ver con esto que decía recién, ¿no? Por ahí una alegría es un éxtasis y una tristeza es una tragedia, en donde hay que hacer todo un trabajo de aprendizaje, ¿no? Del manejo de las emociones. La física también, ¿no? Son niños muy inquietos, muchas veces se lo confunde con TDAH, por ejemplo. El diagnóstico de altas capacidades se confunde mucho con determinados trastornos como el TEA, ¿no? Como el TDAH, muchas veces con depresiones. Entonces está bueno poder como conocer todas estas características porque tenemos niños incluso medicados, ¿no? Erróneamente, porque no estuvo a la mano el diagnóstico de altas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, uno si no conoce esto, diagnostica dentro de lo que tenemos en nuestra, ¿no? En caja de herramientas Claro, de claro, diagnósticos dentro de posibles. toda la nosología que nos enseñan, digamos, de la psicopatología infanto-juvenil. Exacto, Claro, exactamente. Sí. Que bueno, por ahí no es ahí, una psicopatología, pero sí es necesario claro, saberlo porque si no se lo patologiza, ¿no? claro, claro. Sí, Aida. Aidín, ibas a... Ahí está. No, justamente iba a preguntar eso porque en el título del conversatorio dice precocidad. Entonces pensaba en esto del diagnóstico y la importancia que tiene el diagnóstico para los profesionales y para los papás también, ¿no? Para poder acompañar estas altas capacidades. Y sobre todo en educación, no sé si en las aulas estamos preparados los docentes o están preparados los docentes para captar la diferencia entre un chico con cuestiones de TDAH u otras características y diferenciarlo de las altas capacidades, y a veces me parece que terminamos metiendo la pata o descuidando algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta. En la práctica nunca he escuchado que deriven un chico por una alta capacidad, o nunca he recibido un diagnóstico de estas características, por eso que voy por este lado. Sí. Muchas gracias, Aida. Sí, a ver, tenemos que pensar en las altas capacidades. A ver, tenemos a la superdotación y a los talentos. La precocidad siempre la pongo yo pero está como está discutida porque algunos dicen que en realidad, a ver, que sería la precocidad sería como el desarrollo, justamente como dice la palabra, precoz, ¿no? El niño o la niña va saltando hitos del desarrollo antes de lo esperable, que puede ser que, no sé, que hable al año, que camine a los 8 o 9 meses, puede ser en cualquiera de las áreas, ¿no? Motora, intelectual, de los intereses o emocionales. Entonces, sí es importante tener la precocidad como presente. La discusión sería que algunos dicen que la precocidad es un tipo de alta capacidad, sí, pero y otros dicen que no, que hay niños, niñas que no es que es un tipo, sino es como que sería el preludio a la alta capacidad, digamos, como lo que nos llama la atención. Y otros dicen que no, que quizá es un desarrollo precoz, pero que después se empareja con el resto.
de los niños, de los pares de la edad. La discusión que dice que no, que sí es el preludio, es porque dicen, bueno, si se empareja con la media, ¿no? Es porque es una alta capacidad no atendida, ¿no? Cuando hablamos de altas capacidades, uno siempre está hablando del potencial, ¿no? Como un potencial a desarrollar, que si no se lo atiende adecuadamente, no se desarrolla. Claro. Porque está lo que hablabas recién, la cuestión cerebral, morfológica, de herencia que recibimos, y después está el ambiente, ¿no? Que motiva, que da los desafíos necesarios, que ayuda a un buen equilibrio emocional para que la persona también pueda sobreponerse a las dificultades, y porque también pasa mucho en las altas capacidades la intolerancia a la frustración, por ejemplo, es algo, ¿no? La tendencia al perfeccionismo. Entonces, bueno, si uno no educa de alguna manera eso, no acompaña, ¿no? Esa cuestión emocional, bueno, vienen las trabas. Hay muchos niños y niñas que dicen, prefiero no probar antes de equivocarme, ¿no? Entonces, bueno, si prefiero no probar, es difícil poder desarrollar mi potencial, ¿no? Como para tener un paneo, la superdotación sería todas las áreas intelectuales que se evalúan superan, tienen un percentil de 75 o más, ¿sí? El talento, o los talentos en realidad, para que sea un talento simple, o sea que hay una sola área de la inteligencia destacada, tiene que tener un percentil 95 en ese área. Y para que sea un talento complejo, tiene que haber por lo menos 3 áreas destacadas con un percentil de 80, que puede ser un talento académico, un talento matemático, un talento deportivo, un talento artístico, ¿no? Digo, hay distintos tipos de talentos. Y sí, tal cual lo dices, Aida, no están las aulas aún preparadas, justamente por lo que hablábamos al comienzo, para atender o para detectar las altas capacidades, ¿no? De hecho, tenemos maestros que nos dicen, bueno, yo en mis 30 años de docencia nunca he tenido un niño con altas capacidades. Sí. En realidad, según estudios, las altas capacidades se ha llegado a que hay un 15% de población, ¿no? De niños y niñas con altas capacidades, o sea que en cada aula tenemos más o menos 3 niños o niñas con altas capacidades. O sea que todos hemos visto en nuestro consultorio, en las aulas, niños y niñas con altas capacidades, pero no las hemos podido ver, justamente. Claro, sin advertirlo. ¿No? Sin advertirlo, digamos, por la falta, digamos, también de formación, de capacitación y de esto que has explicado tan claramente, que por ahí se pueden llegar a confundir con otros cuadros. Entonces, qué importante es también esta formación como para poder hacer un diagnóstico diferencial preciso. Exacto, exactamente. Bueno, muchas veces también conviven, ¿no? Ambos diagnósticos, lo que se llama doble excepcionalidad, ¿no? Sería que convive el diagnóstico de alta capacidad con, no sé, supongamos TEA, con Asperger o con TDAH, o con una discapacidad motriz, ¿no? Con cualquier tipo de déficit o trastorno puede convivir la alta capacidad, ¿sí? Con lo cual es difícil ahí porque muchas veces sucede más difícil. Porque digo, si ya de por sí no atendemos las altas capacidades, cuando hay un déficit al lado o un trastorno, en general uno tiende a atender el trastorno, ¿no? Muchas veces sucede, hay problemas de aprendizaje y altas capacidades. Bueno, sí, porque puede haber una dislexia y altas capacidades, una discalculia y altas capacidades, ¿no? Por eso es tan importante esto que dices, Marcelo, un diagnóstico diferencial, ¿no? De alguien que conozca justamente todos estos trastornos o estos diagnósticos en realidad en profundidad, ¿no? Claro. No, está clarísimo lo que estás exponiendo, porque no tan solo es la cuestión académica, la cuestión del saber, sino que uno ya va entendiendo que se van integrando y se van, digamos, otras cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora, vos corregime, Paula, por favor, esta cuestión del manejo de los impulsos, ¿no? Que también puede llegar a confundir todo eso. Qué interesante esto. Sí, sí, en donde decime. por ahí
Por ahí estoy pensando, ¿no? Nosotros en la cátedra vemos el tema de inteligencia, y por ahí vemos para los paradigmas, las teorías clásicas de la inteligencia, ¿no? En donde las definiciones clásicas ya tienen que ver con el razonamiento, con poder relacionarse bien con el medio, con la adaptación, y ahí. Y por ahí, como nos ¿sí? falta también ver mucho más allá de todas esas manifestaciones que estamos evaluando a través de las distintas técnicas. Bueno, sí, de hecho, claramente que sí, nosotros estudiamos toda esta evolución que hay de los paradigmas, ¿no? De lo que es la inteligencia. Eh, sí nos asentamos mucho en Gardner de las inteligencias Claro. múltiples, ¿no? Como que se supera lo que es el factor G. De todas maneras, hay dos paradigmas todavía en convivencia, ¿no? Si bien este paradigma de las altas capacidades viene teniendo como un buen acento, digo, porque justamente se apoya en todo esto, de una vez que no, porque caprichosamente queremos que los talentos sean parte de las altas capacidades, ¿no? Pero bueno, el viejo paradigma solo ve a la superdotación como una alta capacidad, o sea, como que son sinónimos, porque se asientan justamente en esto, en el factor general de inteligencia, en el CI de 130, y ahí está, y ahí, ¿no? Y después las altas, el paradigma nuevo sería, ¿no? Sí, la ve a la superdotación, hay un autor que es Renzulli, que es de Estados Ajá. Unidos, muy actual, ha hecho muchísimo por la temática, él y su esposa, tiene muchos libros, en donde él habla de 3 áreas que tienen que estar como en interrelación para hablar de un comportamiento superdotado, ¿no? Que tiene que ver con la alta inteligencia, que justamente es lo más estable, por eso siguen funcionando bien los test de inteligencia, la alta motivación, ¿no? Y la creatividad. En la medida en que estas 3 áreas están en interrelación, aparece el comportamiento superdotado en la persona. Él como que se corre de este embelezamiento de alguna manera que hay por la superdotación o por la persona superdotada, diciendo esto, sí, aparece, pero está, pero no aparece el comportamiento en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tema de la escuela, cómo la escuela motiva o desmotiva a este niño o esta niña con altas capacidades, ¿no? Que quiere levantar la mano y que no porque vos ya sabés, ¿no? O que quiere hablar de dinosaurios y no, porque no es Claro, el tema de ahora. claro. O que le hace una pregunta que la maestra no sabe responder, incomoda y empieza a generar conflictos, ¿no? De hecho, se piensa que los alumnos con altas capacidades en la escuela se la pasan el 50% de su tiempo esperando, ¿no? Esperan que los compañeros terminen, esperan que ya va a venir algo interesante. Entonces ahí empiezan los problemas de comportamiento, ¿no? Claro. Por eso empiezan a confundirse Sin con otros duda. Ahí diagnósticos. Sergio levantó la mano. Sí, Sí, gracias, Sí, gracias. Quería preguntar, Paula, y, en y realidad, vale, Roja también, mi- sí. no sé qué rol ocupa, me imagino que debe ser importante el tema social. Justo estábamos entrando ahí cuando quería preguntar, porque los chicos no quieren salir generalmente de la media, teniendo en cuenta también lo que hablábamos antes del tema de que por ahí el maestro no ve en la clase al alumno que tiene ese tipo de capacidades, digamos, y tal vez porque el mismo chico no quiere salir de la media social, ser diferente, así como no quieren ser diferentes por discapacidades, tal vez tampoco por algo que tenga, digamos, por encima del resto, ¿no es cierto? Y por eso debe ser también, me imagino, difícil de reconocer. sí, Sergio, muchas gracias. Es muy interesante tu pregunta, tu comentario, porque sí aparece esto. De hecho, en esto que hablamos de los perfiles de alta capacidad, que no vale la pena ahondar en cuestiones muy teóricas, pero en general dentro de los perfiles de superdotación casi todo se esconde. Hay un solo perfil que es como que el más proactivo, que va y que busca información y que, ¿no? En general y sobre todo en las mujeres, ¿no? Hay mucha tendencia a esconderse.
Y ahí aparece la dificultad, que también, ¿por qué se lo confunde tanto con TDAH? Porque, bueno, porque se dicen que son solitarios, en realidad no son solitarios, tienen intereses diferentes a los de los pares, ¿no? Que muchas veces cuando se hace una aceleración, el niño o la niña empieza a estar como mejor, porque, bueno, está con compañeros que de alguna manera los motivan más, o que tienen intereses parecidos en las conversaciones o en el tipo de juego, ¿no? Entonces, sí hay que trabajar mucho en esto de trabajar lo emocional, que hablamos recién con Marcelo, trabajar mucho lo que tiene que ver con el autoestima, con la aceptación de sí mismos, ¿no? Con el reconocimiento de las fortalezas y debilidades. En Trampolín trabajamos mucho con eso, porque incluso uno lo ve en adultos, ¿no? En los padres de estos chicos ¿no? que uno atiende, o pacientes adultos que tengo, que uno se da cuenta que tienen altas capacidades, esto de siempre me sentí el perro verde, ¿no? Siempre me sentí el sapo de otro pozo, porque la persona con alta capacidad es diferente y se siente diferente, ¿no? Entonces ahí hay que buscar como el equilibrio, ¿no? Entre el ser yo mismo y, ¿no? Ser quien soy y poder demostrar todo lo que me interesa y me gusta y disfruto, con el también no llegar a una posición muy rígida de yo, ¿no? yo todo, y poder ayudar a que se pueda trabajar en equipo, aunque haya distintos ritmos ¿no? dentro de ese equipo, a poder compartir algunos juegos, siempre y cuando yo no esté incómoda, ¿no? Pero que pueda jugar un poco a lo que los otros quieren, aunque no es de mi total interés. Entonces ahí sí hay que trabajar mucho con esta cuestión. Pero bueno, es un poco lo que les digo a los padres de estos niños. Yo considero que en las altas capacidades uno está trabajando con 3 naranjas en el aire, que es justamente lo social, vincular, lo emocional y lo académico, lo intelectual, ¿no? Sin duda. Gracias. Valeria, estabas levantando también la mano. Sí, bueno, mi pregunta, también comentario un poco por la línea que planteó Sergio en relación a, bueno, lo que pasa en el colegio, digamos, en la escuela con estos niños. Pero bueno, vos también habías mencionado algo en relación a lo legal, digamos, bueno, en ese sentido, digamos, cómo se lo, de alguna manera, se regula esto en el colegio, por dónde pasa esto de lo legal, y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta ahora todo, bueno, toda esta movida que hay de los derechos del niño y del principio de no discriminación, que yo lo pienso también en el niño que se siente por ahí discriminado, el que sufre bullying, también por esta alta capacidad, ¿no? No solo por una discapacidad, sino que también por ahí se pueden presentar bueno, estas conductas, ¿no? Bueno, gracias, Valeria. Sí, tal cual como lo decís. A ver, en Argentina no hay una ley de altas capacidades como sí hay leyes de discapacidad. Lo único que tenemos como hoy como soporte es dentro de la Ley Nacional de Educación, está el artículo 93, que ese artículo dice que, nada, no me acuerdo exactamente, pero que dice que cuando se detecta un niño, una niña, un alumno con alta capacidad, las autoridades jurisdiccionales tienen que atender la situación, ¿sí? Atender la situación sería poder, hay distintos tipos de atención a las altas capacidades, ¿sí? Que puede darse un enriquecimiento curricular, se puede hacer una aceleración, todo dependiendo del perfil, ¿no? Del tipo de alta capacidad que sea. En Tucumán, afortunadamente, se ha formado desde el año pasado un equipo interdisciplinario que está trabajando como en exclusiva con altas capacidades. Es una súper buena noticia porque a nivel nacional no hay casi esto. Jujuy sí viene trabajando hace rato con altas capacidades, pero no hay mucho más que eso en Argentina. Entonces, en ese sentido estamos como muy contentos acá en Tucumán porque, bueno, ¿qué hace este equipo? Por un lado hay un equipo que se está dedicando a todo lo que es normativas, que de hecho han mandado una circular a todas las instituciones educativas de Tucumán, públicas y privadas, para que cuando se detecta un niño o una niña con alta capacidad, informen al ministerio. Y por otro lado, hacen el trabajo de campo, sería donde cuando se ha detectado en alguna institución, ellos van a la institución, tienen una conversación con este niño o esta niña, tienen una conversación con los padres y después con el equipo de la institución educativa para hacer un plan, ¿no? de atención.
académica para este caso en particular, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido venimos como muy avanzados y muy bien, es como se siente el apoyo, porque yo los años anteriores, cuando no estaba todavía este equipo, venía trabajando, y la verdad es que es duro, porque uno llega a la institución, en general lo que sucede, lamentablemente lo que sucedía era que, bueno, qué interesante, qué lindo, cuando uno llegaba con el informe, uno daba información, una guía, charlas, lo que quieran, porque yo estas charlas así desinteresadas las doy a donde quieran, no tengo problema, pero bueno, quedaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, era muy lindo, pero no se atendía. También pensando en esto, ¿no? De que en realidad lo que está Paula, no pasando se es te que no hay escucha. formación. ¿No se me escucha nada? Se te corta. Ah, se me corta. ¿Hola? No sé si el resto también o a mí nomás. Sí, sí, no estaba, No. se congeló recién. Ah, Sí. Bueno. Entonces, bueno, lo que hay que pensar es esto, que las instituciones todavía no están preparadas, porque uno dice, bueno, hagamos un enriquecimiento. Bueno, ¿cómo hago el enriquecimiento? ¿No? Entonces, el ministerio hoy está como apoyando un poco este déficit que tenemos. Lo ideal sería que empiece a estar en las carreras de grado, en los magisterios, digo, que ya salgamos sabiendo que esto existe, y después, bueno, uno puede optar si se especializa o no, pero por lo menos es algo más que tenemos ahí como en la mira, ¿no? Bien. Aidín, vos también habías levantado la mano. no, bueno, había levantado la mano, pero Paula va contestando y a medida claro. que yo voy pensando, ella va adelantada. No, sobre todo en pensar en esto, en como, no me sale la palabra, pero pensar como que hay un desfasaje entre lo emocional y la capacidad o el talento o la superdotación, y creo que eso hace muchas veces que el niño o el adolescente se aísle, Claro. o bueno, y genera como una cierta dificultad hasta para el desarrollo mismo de su talento, o de su capacidad diferente, ¿no? Bueno, Creo viste ahí que en la la tarea de tecla. los psicólogos y el trabajo con la institución y con los papás, y no sé si eso, pensaba eso. Bueno, lo que acabas de nombrar, Aida, tiene un nombre que se llama sincronías o disincronías, que es algo que desarrolla Terracier, que es otro autor, en donde habla justamente él habla del desarrollo heterogéneo y normal, pero nosotros en Argentina no usamos normal la palabra esta, pero sería como el desarrollo heterogéneo y esperable de la persona con alta capacidad, ¿no? ¿Qué pasa acá? Pasa que tenemos una edad intelectual que muchas veces puede ser 2, 3 años superior a mi edad cronológica, ¿no? Y lo que tendríamos que esperar es que la edad emocional vaya por lo menos con la edad cronológica, ¿sí? Muchas veces sucede que incluso va descendida. Entonces, al ya tener 3 edades, ¿no? Sí, es una de las cosas que nos hace decir, bueno, sí necesita terapia. Digo, no es que porque tengo altas capacidades necesito terapia, Claro. ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que nos tendrían que llamar la atención para poder sugerir eso, porque sí, tal cual lo dice, en la medida en que esto no esté más o menos equilibrado, no vamos a poder desarrollar esto que hablamos, desarrollar el potencial, ¿no? Nos pasa muchas veces que evaluamos, ¿no? Y tenemos niños con superdotación, que por lo cual puede hacer una aceleración, que es donde está como sugerida. Pero bueno, al no estar el área emocional, ¿no? De alguna manera en equilibrio, no podemos sugerir la aceleración, ¿no? Porque tiene problemas, ¿no? de vinculación, o porque tiene mucha problemas en la hora de la tolerancia a la frustración. Entonces, si empezamos a darle contenido más complejo, le va a resultar más difícil, se va a frustrar más, ¿no? Entonces, todo esto sí hay que poder como contemplarlo para ir sugiriendo, ¿no? Digo, siempre que uno hace evaluaciones, van con un montón de sugerencias, tanto en la escuela como en la familia. También sucede, digo que, ¿no? Porque uno no puede darle a la familia felicidades, su hijo tiene altas capacidades y quedar ahí, ¿no? Genera mucha angustia, mucho desconcierto. Justamente Entonces, pensaba en eso, perdón Paula, en el sufrimiento que genera, ¿no? Más allá de que tener una capacidad diferente, como que
te distingue del resto, como que desde lo emocional me parece que genera un sufrimiento al niño y al entorno, ¿no? Sí, creo que es todo un proceso para elaborar junto con la familia, ¿no? El poder como saber que sí conlleva un trabajo mayor, ¿no? Que un niño que no tiene las altas capacidades, en el sentido de que, bueno, hay que estar como un poco más encima en el aspecto emocional, en el aspecto vincular, en el aspecto académico, digo, hay que ocuparse, pero tampoco verlo, ¿no? Yo creo que también, justamente el otro día daba un taller para padres ¿no? Digo, empezaron a surgir las dudas, las preguntas, las problemáticas de cada uno, y digo, a ver, me parece que si tengo que resumir todos los comentarios y preguntas que me acaban de hacer, lo resumo en la palabra diferente, ¿no? El peso que tiene la palabra, más allá de que supuestamente estamos en la era de integración, de la inclusión y ¿no? De la igualdad, pero bueno, todavía nos queda un montón de camino por recorrer en ese sentido, entonces creo que sí hay que poder elaborar qué significa para mí, mamá, qué significa para mí, papá, que mi hijo, mi hija tenga altas capacidades. Muchas veces ellos mismos se empiezan a reconocer, ¿no? En sus propias altas capacidades. Entonces, bueno, hay todo un trabajo de elaboración ahí que acompañar, que es bueno. También muchas veces en esto de lo social que hablaban recién, no se lo habla por miedo a que parezca que soy muy presumida o que digan, ¿no? Que Claro. mi hijo es mejor que el tuyo. Entonces queda como en la persona en mucha soledad, la familia queda en mucha soledad, ¿no? Entonces, sí es importante los espacios de acompañamiento, en general los talleres para padres que doy, aparece esa necesidad, ¿no? De tantos años de no haber podido hablar. Una madre me decía justamente, tengo miedo, Paula, cuando hablábamos del diagnóstico, y me digo, ¿por qué? Porque hay un proverbio chino que dice, todo clavo que sobresale, algún martillazo recibe, ¿no? Miedo por el hijo. Y bueno, sí, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo ahí, esto que hablábamos recién, cómo se trabaja la autoestima, cómo se trabaja, ¿no? La autoaceptación propia del niño y de la familia también, ¿no? Para Sin poder duda. ir y sentirse parte de esto, ¿no? Del grupo Y, también. y Paula, y te quería preguntar, pensándolo también esto desde la familia, ¿no? ¿Tiene alguna cuestión genética, alguna base orgánica esto de, digamos, tiene que haber algún antecedente en la familia de que hubo alguien con esa alta capacidad? Sí, en general sí, se lo ve en los padres, a veces en uno, a veces en los dos, también hay como mucha tendencia a emparejarse, ¿no? Eh, de estas personas, digo, ¿no? Porque también en la búsqueda de amigos, de compañeros, ¿no? En donde, porque bueno, tiene que ver con la necesidad de estimulación, de motivación. Por eso también muchas veces cuando viene un niño o niña a la consulta, porque muchas veces vienen sobre todo varones, hay un porcentaje muy bajo de nenas que vienen a la consulta, o incluso en trampolín tengo un porcentaje muy bajo de nenas respecto a los varones, porque bueno, se invisibilizan más y porque además el varón eso, se empieza a aburrir en la escuela y entonces empieza a molestar, entonces se levanta, entonces el otro le dice cualquier cosa al maestro y entonces, bueno, entonces lo mandan a terapia y ahí uno detecta, ¿no? Las nenas no, pasan más desapercibidas. Entonces, cuando viene uno a la consulta, se empieza a preguntar por los hermanos, porque es muy probable que si hay uno haya más, ¿no? Mira vos, qué interesante todo esto, ¿no? Porque recién pensaba en cómo caemos por ahí en cuestiones erróneas, en pensar cómo es sobredotado, cómo es de alta capacidad, es el chico perfecto, ¿no? El chico que sobresale en todo y todo es prosocial, tiene Y un que no alto nivel sufre. de motivación, que no sufre, que sabe resolver las cosas. Que todo es fácil. Sí, sí, que todo es fácil y por ahí, bueno, caemos en estos errores, ¿no? Sí, tal Sergio, cual. estás levantando la mano ahí. Sí, sí, Marcelo, gracias. No, yo decía, si quería preguntar si a nivel, digamos, mundial es así, que tiene poca notoriedad como tiene aquí en la Argentina el tema de la atención a ese tipo de cosas, o pasa solo aquí.
Bueno, Sergio, gracias por la pregunta, es interesante. A ver, hay mucho desarrollo en España, en Estados Unidos, en Francia también. A ver, si uno habla con profesionales de España, por ejemplo, ellos dicen, estamos todavía re lejos y nos falta un montón, ¿no? Pero bueno, tienen leyes que ellos dicen, bueno, pero no se cumplen. Bueno, pero hay leyes y hay que aplicarlas. Digo, hay una visibilización, ¿no? Ya. De hecho, ahí en algunos estados, en algunos ministerios, ¿no? Ya como una bajada de línea hasta incluso en cómo se hace el enriquecimiento en primero, en segundo, en tercero, ¿no? En general, en Latinoamérica estábamos muy atrás dentro de lo que es Latinoamérica, porque me toca muchas veces en estos talleres de padre hablar con otros padres de otros países, Colombia, Venezuela, en donde están todavía más atrás que Argentina, porque ni siquiera tienen como profesionales referentes. Acá en Argentina tenemos algunos profesionales referentes. Entonces, sí, está como abriéndose el camino. Yo creo que España nos lleva unos cuantos años, porque ellos también vienen desarrollando hace más o menos 25 años mucho el tema, ¿no? De hecho, esta persona que les nombraba, Renzulli, ha hecho también acuerdos con Tourón, que es un español también referente de las altas capacidades, donde nada, han hecho ya como un montón de formaciones, interrelaciones entre las universidades, tienen como un montón de cosas muy interesantes ya desarrolladas, pero bueno, Claro, porque es también muy, muy interesante que descubrir, porque es como tener un Messi en cada área y no tenerlo a mano o no saberlo. Claro. Y bueno, también favorece al lugar donde está viviendo, a la sociedad. O sea, es un ida y vuelta, digamos, no es solamente un enriquecimiento a la persona, sino también que enriquece al lugar donde vive. Y bueno, todo lo contrario de lo que hablábamos recién, del tema de la discriminación o del tema de el dejar de lado por ser diferente y qué sé yo. Entonces, como que por eso preguntaba si a nivel mundial le sacaban el jugo, se podría decir de alguna forma. Bueno, sí, Alemania también llega. De hecho, a ver, lo que se llama la fuga de cerebros, tenemos mucho en Argentina, ¿no? Que otros países captan a estas personas que han podido llegar a desarrollar el potencial. Yo digo, hay dos fugas de cerebros, los que se van a otros países y los cerebros que no se desarrollan, ¿no? Y yo creo que también, tal cual lo dice Sergio, son los recursos que tenemos como país ¿no? Que nos pueden ayudar a desarrollarnos mucho más, ¿no? En lo deportivo, en lo artístico, en lo científico, en todo lo que tiene que ver con cualquiera de las áreas, ¿no? Que deberíamos, ¿no? Atenderlas, porque es como uno dice, hoy ellos nos necesitan, mañana nosotros lo vamos a necesitar a ellos, ¿no? Así es. Hay una pregunta en el chat que la Sí. hace Florencia, que dice, bueno, saluda, hola, llegué tarde. ¿Esto se diagnostica a partir de un psicodiagnóstico? Leí que a veces se confunde con un trastorno de déficit atencional. También es común la no aceptación de límites, el oposicionismo y el desafío constante. Muy interesante, muy lindas preguntas. A ver, sí puede haber, a ver, el desafío de límites no es porque es un oposicionista desafiante, o sea, puede ser que sea también, pero en general al niño o a la niña con alta capacidad, el porque yo soy tu mamá no va, ¿no? O sea, tiene que haber una explicación racional, coherente, lógica para que acate la norma. Entonces, también es otro trabajo, ¿no? En la familia, porque entonces ahí puede haber, ¿no? Puede aparecer, de hecho, desde muy temprana edad aparecen, ¿no? Estas cuestiones. Y con respecto al diagnóstico, sí, a ver, nosotros como que diferenciamos lo que es la detección la puede hacer la familia, lo puede hacer el maestro, lo puede hacer el pediatra, ¿no? Con el tío, cualquiera que ve que hay algo distinto, detecta que algo es diferente, ¿no? Y después está la identificación, que sí, es mediante un proceso psicodiagnóstico en donde hay que evaluar inteligencia, por supuesto, hay que evaluar creatividad. En general, por lo menos en el esquema que mantenemos nosotros, yo trabajo con Mariela Vergara Panzeri, que es una referente a nivel nacional. Trabajamos como les digo, con inteligencia, creatividad, con test del neurodesarrollo.
de madurez visomotora, y también todo lo que tiene que ver con la teoría de la mente y con todo lo que tiene que ver los aspectos proyectivos, emocionales, vinculares, ¿sí? Porque a partir de todo eso, que nos lleva varias sesiones con el paciente, y los padres, por supuesto, y además vamos dándole fichas para que también vayan llenando, a partir de todo eso es que uno, bueno, llega a las conclusiones y se hacen las sugerencias. Por supuesto que si hay, a ver, también, no sé, alguna sospecha de Asperger, por ejemplo, o de TDAH, también se toman técnicas como específicas para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Esto que les digo es como un clásico que hay que aplicar. Bien. ¿Mm? Vale, tenés la manito ahí levantada, algo para... No sé por qué quedó levantada todo el tiempo. No se desactivó. No, pero bueno, no, la verdad que muy interesante, muy interesante. Son niños, a ver, que está bueno pensar en esto de las características con un gran sentido del humor, ¿no? Muchas veces desde muy pequeño manejan la metáfora, digo, no es solo que hablan pronto, ¿no? Que tienen un manejo del lenguaje muy preciso, que manejan la metáfora muy precisamente, entonces eso les da posibilidad de jugar con el doble sentido, ¿no? De las palabras, de todo lo que nuestro léxico nos puede ofrecer. Esto que les decía, tienen los que nosotros llamamos el síndrome del mundo intenso, porque si hay algo que define a la persona con alta capacidad es la intensidad, ¿no? Entonces este niño, esta niña intensa, bueno, uno empieza como a sospechar, ¿no? Entonces quieren aprender, entonces quieren intensamente aprender y van y hasta que no terminan exhaustivamente de aprender de todos los dinosaurios, de todos los planetas, de todo, ¿no? Y después pasa, ¿no? Que por ahí es diferente también al TEA, en esto de las características, porque bueno, quizá en el TEA persiste el interés, ¿no? En la persona con alta capacidad, una vez que lo agotó al tema, pasó a otra cosa, ¿no? Por ahí en esto de que hablamos recién sobre lo social, muchas veces sucede que, bueno, por ahí con pares le cuesta más la sociabilidad, la sociabilización, pero con chicos más grandes o incluso con adultos, ¿no? Pueden mantener como conversaciones o juegos que les resultan mucho más interesantes y motivantes, ¿no? Entonces, bueno, hay como un montón de cosas, estos tienen un gran sentido de la justicia, entonces también por eso, ¿no? En esto de porque yo soy tu mamá, o el castigo grupal, que eso pasa en los grados a veces, bueno, castigo grupal porque no se sabe quién es el que ha cometido el delito, como quien dice. Entonces, claro, es como, eso no es justo, ¿no? Entonces hay como mucho conflicto ahí también, donde no sientes que están siendo justos con ellos o con los compañeros también, ¿no? Tienen una enorme sensibilidad, una gran posibilidad de empatía, muchos de ellos tienen gran posibilidad de liderazgo también. Es como lo contrario a lo que se cree muchas veces, ¿no? Del ermitaño que está solo con sus libros, y hay como distintos perfiles en todo este mundo. Eso te quería preguntar, Paula, vos que tenés una formación, digamos, también psicoanalítica, en esto que uno ve de los talentos, de la creatividad, de estas altas capacidades que tienen, a nivel, digamos, ya dinámico, a nivel un poco lo que vos permitíme pensar en función de lo que vos venías hablando y corregime, digamos, son como chicos y personas como más flexibles, ¿ah? Como que las capacidades que tiene a nivel ya también estructural, por ahí lo hacen como más flexible a la hora de poder responder a distintas situaciones que se le van presentando. ¿Tá? Bueno, tal cual, porque eso tiene que ver con la creatividad, Marcelo, ¿no? El pensamiento divergente. Acuérdate que el haber también tantas interconexiones neuronales tienen la capacidad como de unir una cosa con la otra. Entonces ven el bosque y no el árbol, ¿no? Es como que tienen la posibilidad de eso, de conectar muchas cosas. Entonces eso le da la posibilidad que de alguna manera la creatividad y la inteligencia, que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Van definidas ahí como la posibilidad de resolver un mismo problema desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde distintas estrategias.
para los problemas, para todas las cosas que se van presentando en la vida, ¿sí? Siempre y cuando haya un buen equilibrio Por emocional, supuesto, porque si no, siempre hay un obviamente podemos equilibrio. todos caer en la inflexibilidad, Claro, ¿no? claro, claro, y caer en este error que vos planteabas bien claro recién, de decir son los nerds, son los que están aislados, que es aquellas personas que son introspectivas nada más, introversivas y nada más, sino que tienen una otra Sí, dinámica distinta, ¿no? otra Como cualquier dinámica. otra persona, nada más que con otros recursos. Sí, bueno, ahí en trampolines, muchos de los niños que vienen a trampolín han tenido problemas en la sociabilización en el colegio, ¿no? De hecho, muchos con sospecha de Asperger y todo. Y de alguna forma, que es un poco la discusión, porque hay como mucha discusión respecto a si está bien o está mal tener espacios como para niños y niñas con altas capacidades, ¿no? Como que es una élite. En realidad Claro. no es una élite, o sea, la diversidad está en la escuela, está en el club, está en el taller de arte, está... pero también sucede que lo que sucede a nivel identificación, nosotros como psicólogos, ¿no? Que lo podemos como pensar, es un alivio de alguna manera. Esto que hablaba yo respecto a los padres, de, ay, por fin puedo hablar de esto que me pasa, que nunca supe dónde volcarlo. También entre ellos pasa, ¿no? Entonces, sí, no voy a decir que es fácil, porque son, en esto de la intensidad, de hecho, Trampolín tiene como una frase que es energías en acción, y es tal cual. Nosotros estamos ahí en la mora cultural, y claro, el dueño me abre los ojos como impresionante, porque van por todos lados y hacemos juegos, y qué sé yo, y a veces son juegos para pensar, y caminan y rotan y van y vienen y saltan y están uno encima del otro. Hay como mucha libertad en eso. Después hay momentos para sentarse, momentos para hablar, momentos para todo. Pero bueno, en esa intensidad ellos también se entienden, ¿no? Y les es muy cómodo, ¿no? También como conectarse desde ese lugar, ¿no? Relajan un poco ahí. Claro, claro, es un espacio donde se dan cuenta que lo entienden. Acá Sí, me entienden, acá acá puedo me ser entienden. yo. Bueno, de hecho, trabajamos nosotros ahí en Trampolín, sí, obviamente los aspectos de las habilidades cognitivas, y también lo emocional, ¿no? Entonces, en taller de emociones, bueno, van surgiendo cosas, ¿no? Todo esto de la autoaceptación, del autoconocimiento, de fortalezas, debilidades, de los vínculos, de todo, y después del manejo de emociones. Y bueno, después llega el punto del año en donde es tanta la confianza que ellos, ¿no? Como que, bueno, trabajamos el enojo, por ejemplo, el manejo del enojo. O de la frustración. Y bueno, entonces algunos relatan lo que hacen, rompo cosas, pego, lloro, grito, bueno, otros dicen, no, yo no. Y después a veces surge algún enojo ahí en trampolín que se despliega todo lo que los padres dicen que sucede en las casas. Entonces, bueno, está bueno porque cómo lo ayudamos, de qué manera, qué podríamos haberle dicho que no le hemos dicho en ese momento, ¿no? Aparece como otra cosa en donde, bueno, van surgiendo otro tipo de efectos diferentes a si uno lo trabaja en el uno a uno en el consultorio, eh, porque, bueno, lo que se brindan entre ellos mismos, entre los pares, también uno como terapeuta no lo puede ofrecer, ¿no? Sin duda, claro que sí, claro que sí. Bien, la verdad que Lourdes, a ver Lourdes, Sí, bueno, tal vez que hola te había Lourdes. pensado, que había escuchado también el síndrome de Savant. ¿Es un tipo de Síndrome, se me relación corta. que había escuchado el síndrome de Savant? Síndrome Entonces de se me venía, Savant, sí, ajá, de Savant. Era un síndrome del sabio o un trastorno. Y pensaba también si esto era un tip sobre educación o es algo diferente. Ay, sí, Lourdes, no te Paula, entendí muy sí, bien. Me parece súper interesante lo que estás planteando. No sé si lo querés escribir en el chat, a ver si ¿Ahí te escuchás? se te escucha muy cortada. sí, Ya lo escribo entonces. dale Bueno, Lourdes, gracias. Sí, se escucha muy entrecortado justo. sí.
La verdad que creo que estamos todos como muy motivados con el tema. Es apasionante el tema, ¿no? La verdad que sí. Da para Da para mucho hablar más mucho. todavía. Sí, Va para sí. mucho más y profundizarlo más. Exacto, tal cual, Marcelo. Así que ya vamos a ver de qué manera lo podemos articular. No sé si para este Bueno, año, pero para encantada. el año que viene. Una Sí, me cosa tan encantaría. importante para nosotros que trabajamos en el área de psicología, como ellos los terapistas, los médicos, tener conocimiento de esto es fundamental. Bueno, tal cual. El otro día en la charla con parapediatras también, digo, ustedes son privilegiados los ven desde que nacen, a veces nacen y ya sostienen cabeza, miran, entonces digo, Claro. ya son cosas que hay que ir, ¿no? Anotando. Ahí está, dice Lourdes, ¿el síndrome de Savant es un tipo de superdotación? Sinceramente, Lourdes, no No lo conozco. escuché al síndrome este. Yo creo que, a ver, está la superdotación. O sea, la superdotación es la superdotación. Hay tipos de superdotación. Quizá en esto que decía yo de los perfiles, ¿no? De cómo se posiciona cada uno, si se esconde, si no. Pero la superdotación es esto, es tener todas las áreas intelectuales elevadas, incluso la creatividad, ¿sí? Esto no hay que ir por el lado de lo patológico, ¿no? Porque no tiene por qué serlo. Después, bueno, digo, en las diferentes clasificaciones, ¿no? Si nos ponemos como ahí en rigurosos de superdotación desde el 130, desde el 145 es profundamente superdotado, no sé, digo, Claro. profundamente suena como raro, pero bueno, así lo nombran en algunos lugares. O la persona brillante, digo, porque también, a ver, se puede pensar en que no llega a 130 porque hay una superdotación, ¿no? Digo, Claro. porque están todas las áreas elevadas igual arriba de 75. ¿Sí? Se trabaja en general más con percentil que con CI. Claro. Sí. Mira, acá he googleado esto del síndrome de Savant. A ver. Y dice síndrome de Savant o síndrome del sabio, es una patología extraña en la que las personas con discapacidad en su desarrollo, lesiones o enfermedades cerebrales presentan, entre comillas, islas espectaculares de habilidad o habilidades de forma extraordinaria, creando una discordancia entre la discapacidad y la superhabilidad. No la Son había. personas, digamos, yo también, no lo Bueno, lo que conocía pasa es y que, por ahí, ejemplo, en los talentos podemos tener áreas de déficit, ¿no? O sea, puede haber un talento, no sé, matemático y que haya en lengua un déficit, ¿no? O que haya, ¿no? claro. Un talento deportivo y digo, puede haber, no lo había visto nunca y lo voy a investigar un poco más, no lo había visto nunca como síndrome, gracias Lourdes por traerlo, La verdad que sí. porque un poco lo que hablábamos recién respecto a la doble excepcionalidad, ¿no? Que puede la persona con alta capacidad, no importa qué tipo de alta capacidad, si superdotación o talentos, pero puede convivir con una discapacidad, ¿no? Claro. Entonces, Sí, me ha pasado porque había visto un documental que una persona tenía, bueno, y bueno, tenía un nivel de inteligencia muy alta, pero su padre lo tenía que bañar, como que muy independiente. Entonces se me venía esto y leía que también decía que era el síndrome de Savant, el síndrome de sí. Bien. Bien. Bueno, por ahí también hay que pensar, a ver, El Asperger le puede pasar también muchas veces esto, ¿no? O sea, de que tienen como una gran capacidad intelectual o un interés específico por algo y que en el cual se destacan, pero tienen como cierto déficit en otras áreas, ¿no? sí. Bueno, Stephen Claro. Hopkins adquirió una discapacidad, digo, en su enfermedad y no sé qué tipo de alta capacidad, pero seguramente tiene que haber sido una superdotación, ¿no? Y sin duda algo debe tener. ¿No? Digo, Sí, sí. entonces, bueno, hay un montón de Claro. ejemplos en los que se pueden pensar, ¿no? Pienso en esto de que vos habías planteado recién en los talentos complejos, ¿no?
en donde puede haber ahí una interrelación de cuestiones, de capacidades que destaquen, ¿sí?, en una habilidad. Sí, Me imagino, estoy pensando en voz alta en función de lo que Lourdes ha traído esto tan interesante que estaría bueno profundizarlo, ¿no? tal cual, y ahí también por eso es tan importante, digo, la teoría de las inteligencias múltiples, porque ahí nos da a entender, o sea, podemos entender esto, ¿no? Porque no es el factor G, el factor general ¿no?, de inteligencia, que están las inteligencias, entonces puedo destacar en una y tener déficit en otra, o ser estándar en otra, ¿no? En esto de soy buena en lengua, pero no en matemáticas, ¿no? Digo, en todas estas cosas que uno se va descubriendo también. Soy buena, no sé, en los deportes, pero me va más o menos en ciencia. Entonces, bueno, eso tiene que ver justamente con las combinaciones, ¿no? Que de hecho Gardner lo decía, hay distintas configuraciones y combinaciones en estas inteligencias, ¿no? Así es. Acá hay en el chat, Florencia dice, tienen las charlas previas. Sí, Florencia, van a quedar grabadas. Ya vamos a pasar el link. Y tengo algunas charlas guardadas también ahí en YouTube. Ahí Si me quieren ver, me buscan como Paula Utino o como Trampolín Tucumán. Bien, ahí está. Tenés un canal de YouTube, Paula. Sí. Ahí está. Y María Paula pregunta, dice, en el caso que el diagnóstico se dé tarde, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, todo un tema, está buenísima María Paula también la pregunta. A ver, hay consecuencias a nivel tanto académico, ¿no?, como emocional. Dentro de lo académico, bueno, todo esto, ¿no? Puede empezar a haber comportamientos disruptivos, baja motivación, incluso muchas veces se llega al fracaso escolar. Es increíble, pero uno dice, ¿cómo tienes superdotación y tienes fracaso escolar? Sí. O pueden incluso, hay casos en donde se termina abandonando la escuela. Obviamente que también la consecuencia es el no desarrollo del potencial, la frustración, ¿no?, el enojo. Entonces ahí ya se empieza como, ¿no?, a mezclar con el aspecto emocional, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con los comportamientos disruptivos, o la baja autoestima, la baja autovaloración, ¿no?, el no reconocimiento de las fortalezas. Entonces terminan no desarrollándose esto ¿no? Hay algunos estudios que ligan también suicidio adolescente con alta capacidad no atendida. Hay otros estudios que ligan alcoholismo en la vida adulta con alta capacidad no atendida. Muchos sí van desarrollando el potencial, pero también hay algo que queda ahí como que no cierra, y que no cierra nunca hasta que se llega, ¿no?, a este diagnóstico. A poder identificarlo a eso como para poder trabajarlo, ¿no? Sí, para poder Esto trabajarlo. está interesante. Un padre me decía en un taller, tantos años de terapia yendo por lugares equivocados, ¿no? Porque sí, hay algo que interiormente que uno sabe que, ¿no? Incluso a veces llegan como a sentirse tontos, ¿no?, como todo lo contrario a lo que uno pensaría que tienen que sentir, pero bueno, como porque mi comentario no ha sido bien recepcionado, porque no han entendido mi chiste, o porque no entendieron lo que quise decir. Entonces, ¿no? Hay como empieza también, bueno, a haber mucha introversión, como hay consecuencias y muchas de la no atención. Por eso es tan importante, sin hablar de lo que ya hemos hablado de los diagnósticos errados, y de la medicación, ¿no?, de niños medicados sin ninguna necesidad. Hay mucho ahí que trabajar para evitar, ¿no? Claro que sí. Pienso en el caso de un adolescente que conozco, no atiendo, que pedía a los docentes que le pongan notas bajas. Por supuesto que no se le podía poner notas bajas porque sobresalía en todo, pero ella que pedía que quería ser igual que sus compañeros, ¿sí?, pensando sobre todo en la subjetividad y sobre todo en la edad de un adolescente, ¿no? Esto de, bueno, quiero ser como mis padres, y que es importante para la constitución de su identidad,
cómo podríamos trabajar desde la escuela con docentes, bueno, papás, hasta con los compañeros mismos, para que no haga falta este pedido del adolescente con estas características, ¿no? Tal cual, Aida, sí, Sí. sobre todo en la adolescencia es la etapa más difícil, sobre todo, y vuelvo a repetir, en las mujeres es donde se invisibilizan más que nunca, porque tienen que encajar, porque también de las mujeres se espera como otra cosa, por ahí de los varones no hay como que se espera que les vaya bien en matemáticas, que toque algún instrumento, que sea bueno en fútbol, de las mujeres como que esperamos, ¿no? Que sea empática, que tenga amigas, que después que se arregle, que, ¿no? Es como que el rol social es complejo, tenemos también muy pocos, no es porque no las haya habido, primero que hubieran pocas posibilidades para que surjan, porque no podían estudiar en el colegio, después en las universidades, o sea que muchas tardaron en aparecer, pero referentes, ¿no? De investigadoras, de creadoras, de lo que fuera. Entonces, bueno, es necesario como hacer mucho el trabajo estoy de acuerdo, Aida, ¿no? Con todo, ¿no? Con el grupo, con los maestros. También la mirada del docente es fundamental en eso, ¿no? Porque si el que levanta siempre la mano es el que me molesta en la clase, en vez de el que me motiva más y el que pregunta y buenísimo, y eso hace que surjan otras preguntas, otros intereses, y bueno, vamos a investigar tal otra cosa, ¿no? Si mi mirada es negativa, y bueno, lo más probable es que el grupo tenga una mirada negativa, ¿no? En eso es muy importante la formación de los docentes y el acompañamiento ahí en la etapa tan crítica de la adolescencia que, ¿no? Es como forjar la identidad, ¿no? Decidir, tratar de encajar en el grupo, porque en grupo es muy difícil sobrevivir. Entonces, hay mucho trabajo ahí que hacer desde por ahí el rol terapéutico, si es que uno los recibe en terapia, como desde Sí, también pensando en esto de la docencia en las aulas, sobre todo primario y secundario, también los docentes muchas veces prefieren que estos chicos siempre lean, prefieren que estos chicos siempre pasen primero al acto, prefieren que estos chicos manejen, y eso también genera como un estigma en el chico con la capacidad diferente y una mirada, digamos, que de los compañeros un poco fea, porque si siempre pasa el mismo, si siempre habla el mismo, si siempre se destaca el mismo, es como que el aula no está favoreciendo, digamos, la interacción entre todos, ¿no? Exactamente, tal cual. Sí, no hay que irse ni para un lado ni para el otro, ¿no? Que lo común también es, bueno, que sea la que ayuda o el que ayuda a los compañeros. Bueno, sí, es una estrategia, nadie la discute, sí es una buena estrategia, pero no puede ser la única, ¿no? No podemos ponerlo al niño siempre a ayudar a los compañeros, que sea, ¿no? El asistente del maestro, porque no es su rol, porque no corresponde, porque sí, por momentos puede ser positivo, tanto para el niño como para el aula entera, pero bueno, si lo uso como único recurso, lo quemo, ¿no? Así es. Bien. Paula, nos has dejado con muchísimas cuestiones, mucha motivación, con este compartir de tu formación, de tu experiencia. La verdad que ha sido como muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Para ir cerrando ya, porque ya un poco nos hemos ido de la hora, así que agradecerte, Paula, por la deferencia que has tenido de venir a compartir este espacio con nosotros, a venir a formarnos en esta temática en el que vamos a trabajar para hacer algo para el año que viene, desde la facultad, brindar un espacio de formación, ¿tá? Así que bueno, muchas gracias, Paula, muchas gracias a todos los que han participado en este conversatorio. Y bien, gracias, por eso te iba a pedir. Yo ahí les dejo mi Instagram para que se puedan comunicar ahí yo voy subiendo las actividades no solo de trampolín, sino bueno, información sobre las altas capacidades. Perfecto. Les agradezco un montón de nuevo a la universidad y a cada uno de ustedes el apoyo y el espacio. Yo creo que estos espacios son fundamentales para la visibilización de la temática, y cuanto más seamos lo que sabemos, más vamos a poder multiplicar y más niños y niñas vamos a poder detectar. Así que vamos a ir asegurando mejores atenciones para estos niños y niñas que nos necesitan. Así que les agradezco y cuando quieran estoy ahí. Por favor, nuestro agradecimiento es para vos, es hacia vos. Y en el chat muchos agradecimientos
Y bueno, todos agradecimientos y excelente la charla, y excelente, muy interesante y todo. Que no tengo duda que ha sido así. Ayer justamente vi una película por el canal Europa, Billy, la película Billy, de una nena también con altas capacidades, muy interesante, todo esto que vos has ido planteando, está planteado claramente ahí en la peli esa. Hay una película que se llama Nacional, muy lindo también. ¿Cómo se llama, perdón, Lourdes? Funcional. Funcional. ¿Funcional? Un don excepcional. Un don excepcional. Sí. Bien. Buenísimo, ya la vamos a ver. Hay un montón de películas, El niño que tomó el viento. Digo, si ustedes ponen en Netflix Don, porque ya me vi como todas las que puedo, me veo, porque me encantan. Y hay incluso, bueno, esa es una historia real. Después Mente Indomable también es una historia real, está un poco tergiversada en algunas cuestiones, pero bueno, hay un montón de cosas que se pueden ver y se pueden también ahí entender, ¿no? De todo esto que hemos hablado de los aspectos emocionales en las altas capacidades que por ahí no se toman en cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan unas lindas noches y nos quedamos así con muchas ganas de más. Muchas ganas de más para cuando quieras. Con muchas ganas de más. Gracias, gracias. Un aplauso, Paula. Un aplauso virtual desde acá. Gracias. Las preguntas, muchas gracias. Muchas felicitaciones.